Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un saludo cordial para todos los que se conectan en el devocional hoy. Soy Humberto Chávez. El devocional de hoy lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 61, los versículos del 1 al 2, que dicen de la siguiente manera: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas de salvación. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de Dios, a consolar todos los que están de duelo. En este texto encontramos el anuncio que hace el Mesías, el Hijo de Dios, a través del profeta Isaías. Lo hace rectificando personalmente la profecía en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 19. Es el mismo Jesús, el enviado de Dios, el que lee en el Evangelio de Lucas, cumpliéndose así la profecía. Es sorprendente que después de varios años se cumple la profecía de Isaías, tratándose del Hijo de Dios, de su ungido, que es enviado por el Padre para anunciar buenas nuevas de salvación. Así como Isaías fue enviado a proclamar libertad a los judíos cautivos, así también el Señor fue enviado por su Padre para anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo sumido en el pecado. Oremos. Confesión. Padre, venimos a confesarte a ti, Señor, que conociendo tu palabra, leyéndola, oyéndola, Padre, no hemos acogido a ella. No nos hemos acogido, Padre Santo, y estamos presos en el pecado. Estamos heridos nuestros corazones por el pecado. Padre Santo, ayúdanos a acogernos a tu palabra, a vivirla, a sentirla muy dentro de nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Iniciemos cantando, alabando al Señor Jesús. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía
Dice el versículo 1 del texto leído: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Jesús fue ungido por su Padre para cumplir una misión aquí en la tierra. Es el mismo Espíritu que se movía en los profetas. Cristo recibió el Espíritu Santo, fue ungido cuando bajó a las aguas bautismales, cuando iba a iniciar su ministerio. Jesús no tenía el Espíritu Santo por momentos, por un día, por un tiempo. Jesús lo recibió y fue ungido desde que bajó a las aguas, desde que fue bautizado. Y ese Espíritu Santo permaneció sobre Jesús hasta la cruz. Jesús promete el Espíritu Santo a sus discípulos. Por eso encontramos en el libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, los versículos 4, 5 y 8, que dice de la siguiente manera: una vez mientras comía con ellos, mientras Jesús comía con sus discípulos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También nos dice Juan 20, 21 en su segunda parte y el 22: como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Jesús, antes de ser enviado a cumplir la misión, fue ungido por su Padre, fue ungido por el Espíritu Santo al ser bautizado. También el Señor Jesús, antes de enviar a los discípulos, les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando lo reciban, recibirán el poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. También el Señor Jesús les dice a sus discípulos que van a recibir el Espíritu Santo como el Señor lo envió a él. Jesús envía a sus discípulos y dice: actos seguidos sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí en estos textos encontramos, hermanos, que hay que recibir el Espíritu Santo, que debemos ser ungidos para ser testigos suyos, para ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Según la palabra del Señor, es un requisito que todos deben cumplir para ir a anunciar las buenas nuevas.
¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Cumple usted con ser ungido y haber recibido el Espíritu Santo? Si lo tiene, esté seguro que usted va a ser un testigo fiel del Señor y el mismo Espíritu va a ir con usted a anunciar las buenas nuevas. Lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a impulsar a ir a anunciar la salvación. Oremos. Adoración. Venimos, Padre, a ti a adorarte, a glorificarte, porque nos enseñas en tu palabra que debemos ser ungidos, que debemos recibir el Espíritu Santo para poder ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, te adoramos y glorificamos, porque como hijos tuyos debemos cumplir el requisito de ser ungidos, de tener el Espíritu Santo para poder ir. Esto nos lo enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, te adoramos y glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. En el texto de hoy encontramos la misión para la cual fue enviado el Señor Jesús a la tierra. Dice que anunciar las buenas nuevas de salvación a los pobres, no solamente a los pobres material o económicamente, también anunciar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los humildes. ¿Por qué a los pobres de espíritu y por qué a los humildes? Porque estas gentes son los que más fácil reciben la palabra del Señor. No es que los otros no lo merezcan, también, pero tienen que dejar su altivez y su soberbia. A sanar los corazones heridos, nos dice, a proclamar libertad a los cautivos
y liberación a los prisioneros. Cuando el pueblo de Dios atiende su palabra, escucha y vive su palabra, el pueblo de Dios habrá siempre gozo, alegría y buenas noticias. El Señor Jesús habría de ser el médico que sane a los corazones heridos por el pecado. Habría de ser un libertador. Como rey, habría de proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Daría libertad a los cautivos por el pecado, porque el pecado ata, esclaviza, pero también ciega los corazones, porque el que no tiene al Señor Jesús en el corazón anda en tinieblas y es prisionero del pecado. Nos dice a proclamar el año del fervor del Señor. Ese año del fervor del Señor era el año de la justicia de Dios, un año especial que celebraba cada 50 años, donde los prisioneros, donde los eran liberados, donde los problemas eran sanados, eran resueltos, donde las dificultades se resolvían, a liberar los esclavos que había en ese tiempo. Los esclavos en ese año podían volver a sus hogares, a vivir con sus familias, porque ya habían recibido la liberación. En ese año, todas las deudas que se tenían eran canceladas, eran canceladas, eran perdonadas. En ese año no se cultivaba la tierra, descansaba tanto las que la cultivaban como la misma tierra. Pero la tierra por naturaleza brotaba el fruto para alimentar al pueblo. Pero también nos dice la misión que vino a cumplir el Señor Jesús. Nos dice a consolar a los que estén de duelo. Aquí tenemos una promesa del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. Es natural que aquel que haya perdido un ser humano esté triste, esté angustiado, esté afanado, pero acojámonos a aquella promesa que nos da el Señor, a consolar a los que están de duelo. Y que dice el Señor, Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestra ayuda segura a todos los que estén de duelo. Estas son, entre otras, la misión que vino a cumplir el Señor aquí en la tierra. Oremos. Súplica. Padre Santo, gracias te decimos por tu palabra, pero venimos a suplicarte, Señor, que ese año del favor tuyo no sea un año, sino por
toda una eternidad, Señor, por toda nuestra vida. Padre Santo, para que nosotros seamos liberados del pecado, para que seamos consolados en el momento de duelo, para curar nuestras heridas en el corazón por el pecado, para ser liberados, Padre, de las deudas que tenemos contigo, Señor. Suplicamos, Padre, que no sea un año solamente el año del favor, sino que sea para toda nuestra vida. Oramos y clamamos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El versículo 2 del texto leído en Isaías nos dice en su segunda parte: a proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Cuando algunas personas escuchan estas palabras se asustan. Primero tenemos que decir que el día de la venganza del Señor no fue para el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, para el momento que estaba hablando. Ese día de la venganza del Señor no se ha cumplido. Será en su segunda venida. Será el día de la venganza del Señor contra sus enemigos, contra aquellos que rechazaron al Señor, que no oyeron su voz, que se burlaron de sus enviados. Este será el día de la venganza del Señor. No habrá tampoco perdón para aquellas gentes. Habrá ira, castigo para los incrédulos. En cambio, para los cristianos, los creyentes, para los que hayan recibido al Señor en su corazón como su Dios y Salvador personal, habrá paz, gozo y salvación. Paralelo al día de la venganza del Señor está una promesa de Dios. Esa promesa
está en Romanos 10:13, que dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para los cristianos no habrá día de la venganza del Señor. Es necesario que nos acojamos a la promesa del Señor, que invoquemos el nombre del Señor y seremos salvos. No habrá venganza para sus hijos. Y alcanzaremos el perdón y la salvación. Oremos. Padre, venimos en acción de gracias, a darte muchas gracias desde lo profundo de nuestros corazones por tu palabra. Nos enseñas la misión que tú mandaste a cumplir a tu Hijo. Nos enseñas, Señor, que para ir a anunciar las buenas nuevas, debemos ser ungidos por el Espíritu Santo. Nos enseñas, Señor, que hubo un año de tu favor, Padre. Pero también nos enseñas, Señor, a que habrá un día de tu venganza. Pero gracias te damos por esa promesa que está paralela al día de la venganza. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ayúdanos como tus hijos, Señor, a ser salvos, a ser invocando tu nombre y a vivir una vida recta, pura delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo, libertado. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertado. Me salvaste. Los invitamos a que ustedes que escuchan la palabra del Señor, la compartan en sus hogares, con sus familias, con sus allegados, con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo y de empleo. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios.
Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.